Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que es un tema súper importante en todos los steps, en el step 1, en el step 2 y hasta en el step 3, que es soplos cardíacos. Es un tema que nos puede llevar tiempo contestar las preguntas y que también por pequeños detalles puede hacer que las respondamos mal. Entonces, por eso escogimos este tema. Entonces, déjenme quitar mi camarita y vamos a comenzar. Entonces, bueno, para comenzar a hablar de este tema, queremos hablar un poquito de fisiología cardíaca, ¿sí? Para que entendamos de dónde vienen estos ruidos cardíacos. Entonces, en la sístole, especialmente, siempre vamos a hablar de la sístole ventricular. ¿Listo? Entonces, esta es la fase del ciclo donde hay que contracción o dilatación ventricular. Contracción, muy bien. Entonces, en la sístole hay una contracción ventricular. ¿Para qué? Para que los ventrículos se contraen para inyectar toda la sangre hacia la aorta y hacia las arterias pulmonares. Entonces, en esta, las válvulas auriculoventriculares, ¿cuáles son? La mitral y la tricuspidia, ¿verdad? En estas válvulas auriculoventriculares, ¿se cierran o se abren? Perfecto, se cierran. Y entonces las válvulas semilunares, ¿cuáles son? Pues la aórtica y la pulmonar, ¿se cierran o se abren? Perfecto, se abren, muy bien. Y por el contrario, la diástole, pues es esta fase del ciclo cardíaco en el que los ventrículos se contraen o se dilatan. Pues es todo lo opuesto, ¿verdad? Hay una dilatación, hay una relajación ventricular para que así haya el llenado, ¿no? El llenado de las aurículas. Entonces, en la diástole ventricular, ¿las válvulas auriculoventriculares se cierran o se abren? Perfecto, se abren. ¿Y las válvulas semilunares se cierran o se abren? Exacto, se cierran. Y recordemos que los ruidos que nosotros escuchamos al auscultar a nuestro paciente es producto de cuando las válvulas se cierran. Por lo tanto, en la sístole vamos a escuchar el primer ruido cardíaco que nosotros denominamos S1 por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y en la diástole vamos a escuchar el segundo ruido cardíaco que nosotros denominamos S2 por el cierre. ¿Cuáles son las que se cierran? Las válvulas semilunares. Y para verlo de una forma más gráfica, vemos en este dibujito la sístole, que correspondería al primer ruido cardíaco S1, y la diástole correspondiente al segundo ruido cardíaco o S2. Entonces, en la sístole hay contracción ventricular. ¿Cuáles están cerradas? Las auriculoventriculares, como vemos acá, ¿verdad? Tricuspidia y mitral. En la diástole, relajación ventricular. ¿Cuáles están cerradas? Las semilunares. ¿Listo? Pulmonar y aórtica. Y recordemos que el S1 es el inicio de la sístole. El S2 es el inicio de la diástole. Por lo tanto, el así como el espacio, ay, perdón, entre el espacio entre S1, a ver, déjenme que les quiero hacer una anotación acá. Entre S1 y S2 es la sístole. ¿Listo? Y de S2 a S1 es la diástole. Ahora, también debemos tener muy claro, pues, las válvulas del lado derecho y las válvulas del lado izquierdo. En el lado derecho, ¿qué tenemos? La tricuspidia y la pulmonar. En el lado izquierdo tenemos ¿cuáles? ¿Sí? La mitral y la aórtica. ¿Vale? Ahora, hablando específicamente de las patologías que nos pueden preguntar de valvulopatías, tenemos las estenosis y las regurgitaciones. Entonces, cuando una válvula debería estar normalmente abierta, pero no está abierta, estamos hablando de que está estenótica, que está más cerradita, ¿listo? Y una válvula que debería estar normalmente cerrada, pero no se cierra, decimos que está presentando una regurgitación. Entonces, si no se abre, se estenosa. Si no se cierra, se regurgita. En cuanto a la estenosis, muchas veces se produce porque es una válvula rígida, una válvula calcificada o que tuvo un daño que después va a hacer que tenga una cicatriz y esas cicatrices se calcifican. ¿Qué es lo que va a llevar? Que haya una presión antes
de la válvula. Entonces, por ejemplo, esta válvula que está así estenótica, que no se abre, va a aumentar la presión en la cámara que esté antes de esto. Y así nos pueden preguntar las complicaciones. Entonces, va a depender de qué válvula es la que está afectada. Si es la válvula auriculoventricular, pues donde va a aumentar la presión es en la aurícula, ¿verdad? Y si es una válvula semilunar, pues va a aumentar la presión en el ventrículo. Y esto va a qué va a llevar a una hipertrofia por sobrecarga por presión. Bueno, este, como lo que nosotros vemos, a ver, dame un segundito, como lo que nosotros vemos cuando un paciente tiene hipertensión arterial, ¿verdad? A ver, dame un segundito, pongo acá en silencio que me están llamando. Listo. Entonces, en un paciente que tiene hipertensión, también hay un aumento, sí, de la poscarga. Entonces, también es lo que se va a ver ahí. Ahora, si nos vamos al otro lado, la regurgitación. En la regurgitación va a haber un aumento de un volumen retrógrado. ¿Qué es lo que está pasando? Que no se cierra, entonces sigue saliendo volumen, hace que aumente el volumen y esto va que va a llevar a una dilatación por sobrecarga en el volumen. Entonces, aquí tenemos una hipertrofia por sobrecarga de presión. Aquí tenemos una dilatación por sobrecarga de volumen. Entonces, si repasamos, dijimos S1, inicio de la sístole, contracción ventricular. ¿Qué válvulas son las que van a estar abiertas en S1? Abiertas las semilunares, ¿verdad? Abiertas, aórtica y pulmonar. ¿Cuáles van a estar cerradas? Las auriculoventriculares, mitral y tricuspidia. Perfecto. Ahora en S2, inicio de la diástole, relajación ventricular. ¿Cuáles van a estar cerradas? Las semilunares, aórtica y pulmonar. ¿Y cuáles van a estar abiertas normalmente? La mitral y la tricuspidia. Por lo tanto, en una válvula que normalmente debería estar abierta, pero que no se abre, dijimos que ¿qué es? Que es una estenosis. Y es por esto que una estenosis pulmonar lo vamos a escuchar como un soplo sistólico, una estenosis aórtica la vamos a escuchar como un soplo sistólico en un S1. ¿Listo? Y una válvula que debería estar normalmente cerrada, pero que no se cierra, dijimos que es una regurgitación, y es por esto que una regurgitación tricuspidia o una regurgitación mitral la vamos a escuchar como un soplo sistólico. Y lo mismo ocurre en el S2. Si se cierra, las que están cerradas son la aórtica y la pulmonar. Si no se cierran, tiene regurgitación. Por lo tanto, una regurgitación aórtica o una regurgitación pulmonar debería ser un soplo diastólico. Si debería estar abierta, pero no está abierta, ahí está el problema, estamos hablando de una estenosis. Por lo tanto, una estenosis mitral o una estenosis tricuspidia igual va a ser un soplo diastólico. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, ya tenemos esto en mente, vamos a ir a un casito clínico. Entonces nos dice, ¿cuál es la lesión valvular? Entonces, leemos la pregunta, echamos un ojito a las respuestas y vemos que nos están preguntando todas las válvulas, que nos están preguntando todas las regurgitaciones, estenosis y además un prolapso de válvula mitral. Entonces, aquí el consejo que nosotros les damos es que cuando veamos que es así de cardio y eso, pues nos vamos a ir a búsqueda de datos específicos en el examen físico y en factor. Usualmente en las preguntas ponen tractores, pero ya con eso es muy probable que nosotros, podamos contestar la pregunta. Nos dicen que tenemos un niño de 10 años que recientemente diagnosticado con fiebre reumática aguda y presenta fatiga, que presenta un nuevo soplo cardíaco, que este soplo es un soplo sistólico en el ápex, es decir, casi nos digan ápex, estamos hablando de válvula mitral, irradia hacia la axila, no hay otros datos, ¿listo? Entonces aquí nosotros lo que vimos ahorita, entonces es un soplo sistólico, es en mitral, entonces mitral, vamos a ver cómo en mitral, sistólico, cómo estaba en la sístole, y bueno, si nosotros recordamos todo lo que nosotros vimos ahorita, pues tal vez nos podamos demorar un poquito en responderla. ¿Por qué? Porque sí estamos en tecnología, pero tenemos que ir a ver, bueno, mitral, sístole, está yendo en la contracción, cómo está la mitral, y eso nos da un poquito de tiempo, que es lo que nosotros pues a veces no tenemos en el examen. Y es por esto que nos queremos compartir con ustedes pues esa estrategia que personalmente yo la aprendí con las clases del doctor López, del doctor Platanito, y que la verdad a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Prácticamente con esta mnemotecnia yo podía sacar
casi todas las preguntas de soplos cardíacos. Y es arms diastolic. Y por eso les ponemos estos brazotes, para que no se nos olviden. ¿Listo? Arms, arms. Aquí estamos viendo unos arms diastolic. Bueno, ¿y qué queremos decir con arms diastolic? Arms diastolic queremos decir que la R es de regurgitación, la S es de estenosis. ¿Listo? A nos está hablando de aórtica y M de mitral. ¿Qué quiere decir? Que en diástole vamos a tener las semilunares. Aquí no solo estamos hablando de aórtica, sino también de pulmonar. ¿Listo? Entonces las semilunares van a estar en regurgitación y aquí vamos a hablar, estas pues serían como las iniciales de estenosis de mitral, mitral estenosis. Que estamos hablando de qué? De las auriculoventriculares. O sea, tanto la mitral como la tricuspidia van a estar en estenosis. Entonces recuerde, arms diastolic, arms diastolic. Aortic regurgitation, mitral stenosis, recordar que aquí también puede ser pulmonar regurgitation o tricuspidia stenosis. Y esto es todo. Esto es todo lo que nos tenemos que aprender. Y con esto, pues, se lo juro que sí nos va a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo. Y pues, ¿qué sería la sístole? La sistólica sería todo lo contrario, ¿verdad? Si aquí era regurgitation, aquí sería aortic stenosis y por lo tanto también pulmonar stenosis. Y si aquí era mitral stenosis, pues aquí sería mitral regurgitation y la otra auriculoventricular que también sería tricuspidia regurgitation. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer estos pequeños ejercicios. Si nosotros tenemos una mitral stenosis, este sería un soplo sistólico o diastólico. Listo, arms, ¿verdad? Arms. Diastólico, y ahí está el brazote, el arms. Ahora, si tenemos una aortic stenosis, este sería un soplo sistólico o diastólico. Sistólico. Perfecto. Si tenemos una regurgitación tricuspidia, sistólico o diastólico. Sistólico. Muy bien. Ahora, si tenemos una regurgitación mitral, MR, ¿este sería un soplo sistólico o sería un soplo diastólico? Sistólico. Perfecto. Una regurgitación pulmonar, pulmonar regurgitation. ¿Este sería sistólico o sería diastólico? Perfecto, perfecto. Sería diastólico. Y vamos a volver a nuestro caso clínico. Entonces, aquí teníamos un soplo sistólico. Bueno, volvemos, ¿no? Niño, 10 años con fiebre reumática aguda que presenta un nuevo soplo, que es un soplo sistólico mitral. Entonces, es un soplo sistólico mitral. ¿De qué nos está hablando? Listo, aquí podemos descartar todas las que no sean mitrales porque nos están diciendo que está en el ápex. ¿Sería una estenosis o sería una regurgitación? Arms, ¿verdad? Muy bien, pues sería una regurgitación. Entonces, aquí también como punto clave, o sea, sí la respondimos rápido, ¿no? Pero lo más probable es que en los casos clínicos no nos lo pongan así directo, sino que nos pongan muchísimos datos. Recuerden que las preguntas son de varios pasos, entonces todos los datos de fiebre reumática y que nosotros lleguemos a la conclusión de que ya es fiebre reumática y ya después nos ponen las características del soplo. Ahora, en fiebre reumática y específicamente en soplos, hay algo que también pues me ayudó mucho los PDFs de Bellman y es reconocer que para las preguntas del USMLE, usualmente los datos de una fiebre reumática aguda no lo van a presentar en niños. Y cuando es una fiebre reumática aguda, nos va a presentar una regurgitación mitral. Y ese niño, muchos años después, cuando ya se vuelve adulto, que tuvo esta lesión valvular y esa válvula ya se cicatriza, nos va a llevar a una estenosis mitral. Entonces, recordemos, regurgitación mitral, fase aguda, usualmente en casos clínicos de niños, estenosis mitral, usualmente en datos ya en niños de adultos. ¿Listo? Ahora, hay otras características que también nos pueden modificar cómo nosotros escuchamos los soplos. Y unas de estas son la precarga y la poscarga. Entonces, como regla general, si hay aumento de la precarga, hay un aumento del soplo. ¿Qué quiere decir aumento del soplo? Que lo vamos a escuchar o más temprano o más fuerte. ¿Listo? Si hay una disminución de la precarga, hay una disminución del soplo. Bueno, esto aplica para la mayoría de los soplos. ¿Y por qué se produce esto? Porque si tenemos más precarga, tenemos más volumen.
Y si tenemos más volumen, tenemos más flujo. Entonces tenemos más turbulencia pasando por esas válvulas. Por lo tanto, el soplo se escucha más fuerte. ¿Qué puede hacer que aumente la precarga? Que no lo ponen, que cuando hacen cuclillas, cuando elevan las piernas. ¿Listo? ¿Qué disminuye la precarga? Pues porque pasa lo mismo. Si hay menos precarga, hay menos volumen. Si hay menos volumen, hay menos flujo, hay menos turbulencia y se escucha menos el soplo. ¿Qué puede hacer que disminuya la precarga? Valsalva, medicamentos, que nos levantemos si estamos sentados, etcétera. Ahora, otra cosa que también va a afectar los soplos son las fases respiratorias, la inspiración y la expiración. Entonces, en la inspiración va a aumentar el retorno venoso a corazón derecho o a corazón izquierdo. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuándo va a aumentar el retorno venoso a qué? Pues sí, en este caso va a aumentar al corazón derecho. Si hay un aumento venoso, quiere decir que aumenta la precarga, ¿verdad? Y fue lo que nosotros explicamos ahorita. Por lo tanto, en la inspiración, los soplos que van a aumentar de intensidad, pues son los soplos del corazón derecho, que dijimos que son la tricúspide y la pulmonar. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque durante la inspiración se produce una disminución de la presión intratorácica. ¿Listo? Y al disminuir la presión intratorácica, esto facilita el retorno de la sangre hacia la aurícula derecha, lo cual va a aumentar el retorno venoso, lo que lleva a un mayor volumen en la precarga del corazón derecho y por eso pues es que lo que dijimos ahorita, ¿no? Aumenta el volumen, aumentan los soplos. Ahora, la inspiración, ¿tendría algún efecto en los soplos del corazón izquierdo? Sí, pues la inspiración va a ser todo lo contrario, va a disminuir los soplos del corazón izquierdo, o sea, el mitral y aórtico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en la inspiración, dijimos, y en la inspiración disminuye la presión intratorácica. Qué va a llevar? A un aumento de la distensibilidad de los vasos pulmonares. ¿Y eso a qué va a llevar? A que haya más sangre dentro de los pulmones. Y con esto va a disminuir el retorno venoso pulmonar hacia la aurícula izquierda. Y si hay una disminución del retorno venoso, pues hay menos volumen, hay menos precarga del lado izquierdo y se van a escuchar menos los soplos del lado izquierdo. Y lo opuesto pasa en la aspiración. En la aspiración aumenta el retorno venoso al corazón izquierdo. ¿Listo? Por lo tanto, los soplos que van a aumentar de intensidad con la aspiración son los soplos del corazón izquierdo, es decir, el mitral y aórtico. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar y qué vamos a memorizar? Que la inspiración aumenta los soplos del corazón derecho. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer estos ejercicios. Si tenemos un soplo diastólico, ¿no? Entonces, diastólico nos acordamos de arms, pero que aumenta con la inspiración. Aquí de qué soplo nos están hablando. Entonces tenemos diastólicos, ¿no? Que aquí incluye paritricuspidia. Entonces, en la inspiración dijimos que aumentan qué soplos, los del corazón derecho o los del corazón izquierdo. Dijimos que los del corazón derecho, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, ¿qué soplo sería este? Perfecto. Entonces, si ya sabemos que es diastólico, no es izquierdo, entonces no es el aórtico, no es el mitral. Perfecto. Entonces puede ser una regurgitación pulmonar o una estenosis tricuspidia. Listo. Nos quedamos con este y con este. Muy bien. Ahora, sí, como aquí nosotros tenemos estas dos opciones, pues ¿cómo podemos hacer para diferenciarlas? Y qué otras características nos van a poner en el examen, pues localización. Y en cuanto a la localización, es donde nos acordamos de la mnemotecnia, que es apartamento M. A de aórtica, de la área aórtica, P de pulmonar, T de tricuspidia y M de mitral. Y aquí está la localización de cada una, ¿no? Este es el segundo espacio intercostal para esternal, derecho o izquierdo, este en el cuarto espacio intercostal, para esternal izquierdo y este en el quinto espacio, línea medio clavicular. Bueno, ahora, ¿qué soplos vamos a escuchar acá? Pues, estenosis mitral, regurgitación tricuspidia. ¿Qué soplos vamos a escuchar acá? Estenosis tricuspidia y regurgitación tricuspidia. ¿Qué soplos vamos a escuchar acá? Estenosis pulmonar, regurgitación pulmonar. Sin embargo, aquí les pusimos la A en otro color porque la A es una excepción. ¿Listo? ¿Qué soplos van a ser diferentes? Los de la regurgitación aórtica, aortic regurgitation, porque esto va a depender de la causa de la regurgitación. Si la regurgitación aórtica es producida
una enfermedad en sí de la raíz de la aorta, ¿sí? Como un caso clínico que nos presenten con disección aórtica. En estos casos, donde nosotros vamos a escuchar el soplo es en el punto A. ¿Listo? Ese no va a cambiar. La diferencia va a ser cuando el soplo por una regurgitación aórtica es producido ya por una valvulopatía. ¿Listo? Si es por ya en sí la valvulopatía, lo vamos a escuchar en el tercer espacio intercostal izquierdo paraesternal, que es lo que se conoce como ¿vale? Entonces aquí lo que nos puede confundir, porque nosotros al lado izquierdo y podemos pensar, hablando de un topo pulmonar, pues lo que estamos teniendo es una regurgitación aórtica secundaria a una valvulopatía. Vale, entonces, vamos a hacer otros ejercicios. Ahora, si nosotros tenemos un soplo sistólico, ¿listo? Sistólico, que aumenta con la expiración, ¿de qué soplos estamos hablando? Entonces, sistólicos, entonces dijimos que es todo lo contrario, ¿verdad? De ARS, ¿verdad? Y te puedo escribir. Entonces sería aortic stenosis. Muy bien. ¿Y qué otro también se presentaría? Mitral regurgitation. Perfecto. Entonces, ¿cómo los vamos a diferenciar? Por la localización o por los otros datos clínicos que nos presenten. Ahora, si tenemos un soplo diastólico, ok, pensamos de una vez, ARMS de nuevo, que aumenta con la expiración. ¿En qué soplos pensamos? ¿Cuáles serían estos? Entonces, diastólico que aumenta con la expiración. Expiración sería del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, perfecto, muy bien. Regurgitación aórtica y estenosis mitral. ¿Dónde estaría localizada la estenosis mitral? En el punto M, ¿verdad? Y la aortic regurgitation, pues va a depender de la causa, si es por dilatación de la raíz aórtica o si es por una valvulopatía, como dijimos. Entonces, dijimos, como regla general, disminuye el volumen, disminuye el soplo. Si aumenta el volumen, aumenta el soplo. Bueno, entonces vamos con este siguiente caso clínico. Entonces, ¿cuál de los siguientes es el diagnóstico? Y vemos aquí varias valvulopatías. Entonces, tenemos un hombre de 17 años que tiene pérdida de la conciencia mientras está jugando básquetbol, es llevado a la clínica por un episodio de síncope. Su padre murió repentinamente a los 35 años y al examen físico nosotros encontramos un soplo sistólico decreciendo que es escuchado en el segundo espacio intercostal derecho que incrementa cuando el paciente se levanta. Listo, en el electrocardiograma se muestran datos de hipertrofia ventricular y cuál de los siguientes es el probable diagnóstico. Entonces aquí tenemos un soplo sistólico, ¿verdad? En el segundo espacio intercostal derecho. Aquí este soplo, ¿a qué correspondería? ¿Cuál opción de respuesta escogerían ustedes? ¿Una estenosis aórtica o una pulmonar, una regurgitación mitral o una regurgitación tricuspidia o una cardiomiopatía hipertrófica obstructiva? Aquí nos ponen estenosis mitral o la E. Bueno, en este caso, el diagnóstico sería una cardiopatía obstructiva hipertrófica. Sin embargo, ahorita que nosotros estamos viendo los soplos y nosotros vemos un soplo sistólico en el segundo espacio intercostal derecho, ahí mismo que empezamos con el espacio intercostal derecho, es el punto A y es sistólico, no es AR, entonces sería una aórtica estenosis. ¿Por qué? Porque el soplo de la cardiomiopatía hipertrófica se escucha igual y no los van a escribir igual que una estenosis aórtica. Aquí, ¿cuál va a ser la diferencia? Que nosotros dijimos que este soplo aumenta cuando el paciente se levanta. Entonces, cuando un paciente se levanta, disminuye o aumenta la precarga. Entonces, si nos levantamos, va a disminuir la precarga, ¿verdad? Por lo tanto, el soplo tendría que disminuir, pero aquí está aumentando, ¿sí? O sea, no cumple la regla que nosotros dijimos ahorita, que a menos volumen, no, aquí tiene menos volumen
y tiene más soplo. Y una de las diferencias al examen físico. Claro, y otras características que nos ayudan a contestar esta pregunta. El caso clínico de un paciente joven que el ejercicio tiene pérdida de la conciencia o tiene mucha, ya nos tiene que hacer sospechar una cardiopatía hipertrófica per se. ¿Listo? Adicionalmente, esto, que tenga un familiar, usualmente de primer grado, que haya tenido una muerte temprana o síntomas similares, también, porque esta es una enfermedad que tiene una ¿qué? Autosómica dominante. Ahora, ¿por qué va a disminuir? Bueno, esto vamos a ver ahorita. ¿Listo? Ahorita se los explico. Entonces, dijimos, regla, menos volumen, menos soplo. Aquí le quiero arreglar regla casi general porque tenemos dos a esta regla, que es la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, que es el caso que nosotros acabamos de ver, y el prolapso de mitral. Entonces, en estos casos va a ser todo lo opuesto. Quiere decir que en estos dos casos, a menor volumen, aumentar el soplo, lo vamos a escuchar más rápido, lo vamos a escuchar fuerte y todo lo opuesto. Más volumen, vamos a tener menos soplo. ¿Listo? Ahora sí, ¿por qué va a tener estas modificaciones estos dos? Empezando por la cardiomiopatía hipertensiva, nosotros lo que vemos, la alteración anatómica que vemos aquí es que hay una hipertrofia septal que es asimétrica. Miren, este es un corazoncito normal y aquí tiene esta alteración, ¿no? Bueno, aquí está creciendo más, está más gordito y está asimétrico. Esto va a llevar a que la valva anterior de la válvula mitral obstruya el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Cuándo hay obstrucción del ventrículo izquierdo? En la estenosis aórtica. Dijimos que el soplo es igual a ¿qué? A una estenosis aórtica. ¿Listo? Que se escucha igual, que es sistólico, que es creciendo, que es decreciendo, se va a escuchar igual. Entonces, si nosotros tenemos menos volumen dentro del corazón, ¿qué va a pasar? Que esto se va a colapsar más. Esta obstrucción va a llevar a que haya menos salida de sangre del corazón y por lo tanto los pacientes presentan síncope o muerte súbita. Bueno, y al contrario, a mayor volumen, esta válvula, esta valva de la válvula mitral que está colapsándose con este septo deformado, pues va a estar más libre. Aquí se va a expandir y va a haber menos obstrucción. Y es por eso que a más volumen, más obstrucción. Y ya para el step 2, cuando preguntan el manejo, es por eso que los beta bloqueadores que disminuyen la frecuencia cardíaca, que va a haber más tiempo en la diástole, más tiempo de llenado, y por tanto, más volumen es el tratamiento inicial para estos pacientes. Y es por esto que estos pacientes, cuando hacen ejercicio que aumenta la frecuencia cardíaca, que hay menos tiempo de la diástole, hay menos llenado, hay menos volumen, pues pueden presentar un síncope. Y la otra excepción que tenemos, que es el prolapso de válvula mitral, en estos lo que está pasando es que durante la sístole tenemos esta válvula mitral que se va a prolapsar hacia la aurícula. ¿Listo? Y esto es lo que va a producir el soplo. El soplo en estos casos va a ser similar a una regurgitación mitral. ¿Y qué soplo dijimos que es una regurgitación mitral? ¿Sistólico o diastólico? Va a ser un soplo sistólico, ¿no? ARMS es diastólico, entonces sería un soplo sistólico. Y como casi siempre no lo van a describir, es que tiene un mid systolic click. Mid systolic click porque primero se protruye, ¿sí? Y se cierra. Y lo mismo, si tenemos menos volumen, pues se va como a protruir más estas valvas de la válvula mitral. Y si tenemos más volumen, va a haber menos soplo, ¿no? Porque está más distendido y entonces van a estar más tensas estas cuerditas que están así como muy lábiles, que están haciendo que se prolapse. Ahora, algo también importante para los exámenes es que usualmente el prolapso de válvula mitral en general es muy común en la población general, pero para fines del examen se ve muy relacionado a desórdenes del tejido conectivo, como qué, como Ehlers-Danlos y síndrome de Marfan. E inclusive una de las recomendaciones que yo escuché y que a mí personalmente me sirvió mucho en el examen es que cuando nos describen un caso clínico de Ehlers-Danlos o de Marfan, nos vayamos de una vez a buscar dos patologías. Una es una aortic regurgitation y la otra es el prolapso de la válvula mitral. Y con eso ya vamos a ahorrar un poquito de tiempo y nos vamos a ir a encontrar el soplo más fácil. A mí me salió una preguntita en la que
era de auscultar. Entonces dice, vete de una vez a buscar una aortic regurgitation, un prolazo válvula mitral en estos pacientes porque es donde se ve asociado, ¿no? Listo, con alteraciones del tejido conectivo, ¿vale? Y les traemos esta tablita donde nosotros tenemos las diferentes maniobras y cómo van a afectar los soplos que se aumentan y los soplos que se disminuyen. Y vemos cómo en general todos los soplos van juntitos y los que son lo opuesto es la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva y el prolapso de válvula mitral. Entonces ya dijimos, va a depender si disminuye la precarga, qué pasa cuando nos ponemos de pie, también disminuye la precarga, cuando tenemos aumento de la poscarga en la inspiración y en la expiración, que fue lo que nosotros vimos ahorita. Y aquí en especial lo que quiero que tengan que en cuenta es que en general, cuando aumentamos la poscarga, también la mayoría de soplos por válvulo van a aumentar. Sin embargo, tenemos una excepción, es la estenosis aórtica. La estenosis aórtica con aumento de la poscarga va a disminuir el soplo. Bueno, ¿por qué se produce esto? Porque en sí la estenosis aórtica, esta estenosis aórtica va a llevar ya a una resistencia, o sea, como si el paciente ya tuviera un aumento de la poscarga. Y si nosotros le estamos aumentando esa resistencia, pues el flujo, el volumen que va a salir de esa va a ser menor. Y por lo tanto, estenosis aórtica, al aumentar la poscarga, el flujo va a disminuir. ¿Lista? Esa también es una excepción que vamos a tener en cuenta. Entonces, tenemos aquí nuestros dos ruidos principales, S1 y S2. En especial, el S2, que dijimos, es el segundo ruido cardíaco que corresponde al cierre de las válvulas, ¿qué? Aórtica y pulmonar. El cierre de estas dos válvulas siempre, o bueno, sí, siempre se va a realizar primero el cierre del A2 antes del P2, ¿listo? Levemente antes. Y cuando un paciente inspira, ¿sí? Dijimos que el volumen en el corazón derecho va a aumentar. Por lo tanto, este corazón se va a llenar más y se va a demorar más en cerrar. Por lo tanto, cuando inspiramos, esta P2 se va a cerrar un poquito más tarde. Y esto es lo que nosotros conocemos como el desdoblamiento fisiológico de P2, que el paciente inspira y vamos a escuchar este desdoblamiento pues de una forma más marcada, ¿vale? Y esto es algo completamente fisiológico y completamente normal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Aumenta con la inspiración, desaparece con la expiración, es normal en niños y en adultos jóvenes y es un hallazgo completamente normal. Pero hablando del desdoblamiento, sí hay desdoblamientos de este S2, de este segundo ruido, que son anormales. Uno es cuando está fijo. ¿Qué quiere decir que está fijo? Que está presente en la inspiración y en la expiración. O sea, en los ciclos respiratorios no va a cambiar. Y cada vez que nosotros veamos que ese S2, ese desdoblamiento del segundo ruido es fijo, vamos a pensar automáticamente en una comunicación interauricular. ¿Listo? ¿Cómo nos lo van a escribir en las preguntas? Como un wide and fixed S2 split. ¿Vale? Así siempre nos lo van a describir o simplemente un segundo ruido que no va a cambiar con los ruidos respiratorios. Ahora, la otra alteración del desdoblamiento es que sea paradójico, es decir, que primero escuchemos el P2, primero se cierre el P2 antes del A2. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando el A2 se demora en cerrar. ¿Listo? Si la válvula aórtica se demora en cerrar, pues se va a cerrar después de la pulmonar. ¿Y cuándo puede pasar? Cuando hay una estenosis severa aórtica o cuando hay un bloqueo de rama izquierda. ¿Cómo no lo van a escribir en las preguntas como paradoxical split or A2 after, ¿vale? Ahora, si tenemos un desdoblamiento ampliado o wide, ¿qué quiere decir? Que sí, efectivamente está en orden. Primero se desdobla la 2 antes que el P2, pero es muy prolongado. Pues es lo mismo. Es cuando el P2, o sea, el lado derecho del corazón se está demorando más en vaciar. ¿Y por qué se puede producir? Pues lo opuesto, una estenosis pulmonar o un bloqueo. Vale. Entonces, aquí tenemos nuestros dos ruidos cardíacos principales, uno, S2 con su desdoblamiento fisiológico, que ya vimos que es lo normal, que es lo anormal y lo anormal, pero también nosotros podemos tener ruidos cardíacos agregados, y esos dos ruidos son S3 y S4. Justo se los pongo así, porque el S3 van a describir que es al inicio de la diástole, como nosotros dijimos, de S1 a S2
es sístole. De S2 a S1, aquí es que se va a presentar el S1, estamos hablando de diástole. Por lo tanto S3 como S4 hacen parte de la diástole. Pero como S3 está justo después del S2, siempre lo escriben que está al inicio de la diástole. Y el S que va justo antes del S1 lo ponen que está al final de la diástole o que está justo antes de la sístole. Ahora, el S3 lo conocemos como el galope ventricular. Se produce porque hay un llenado muy rápido del ventrículo cuando la sangre choca contra la pared ventricular dilatada. ¿Listo? Dilatada. Entonces, ¿en qué casos patológicos nos lo pueden colocar en una sobrecarga de volumen o en una lesión ventricular? Sin embargo, no siempre es patológico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos causas fisiológicas de sobrecarga, como en qué, como en los niños, en las embarazadas o en los deportistas. Ya si estamos hablando de un adulto mayor, puede que ahí sí ya sea patológico. Bueno, ahora, el S4 conocemos como el galope auricular. Este se produce cuando la urina necesita contraerse un poquito más para empujar sangre hacia el ventrículo que está duro, ¿sí? Que está rígido o que está hipertrófico. Entonces, ¿en qué lo vamos a ver? Sí, cogimos en un ventrículo así que está como duro o una hipertrofia ventricular. Y ojo, un S4 siempre, siempre, siempre va a ser patológico. Estas alteraciones, taquicardiomiopatia dilatada, pues es un tema que nos daría para otra clase. Sin embargo, pues lo nombramos aquí por si también nos sale de soplos cardíacos. ¿Listo? Ahora, todos los que nosotros vimos anteriormente en parte de soplos por válvulo. También tenemos soplos de causas no valvulares. Y estas alteraciones usualmente que nos van a presentar en niños, en bebecitos, que son el defectos septales atriales, que dijimos, este ya lo nombramos, es un desdoblamiento de S2 que está fijo. Y este usualmente, en casos, nos lo van a poner con un soplo sistólico en el área pulmonar, que no nos tiene que hacer confundir con otro diagnóstico, simplemente este se va a producir porque cuando nosotros tenemos una comunicación integral, hay mayor fuerza y hay mayor presión en el lado izquierdo del corazón. Por lo tanto, va a haber un chun de izquierda a derecha. Eso va a hacer que en el lado derecho del corazón haya más volumen y al haber más volumen, pues esta válvula pulmonar se va a comportar como si hubiera una estenosis, ¿no? Como si hubiera mucho volumen y nos mete lo sistólico en el área pulmonar, ¿vale? Ahora, en cuanto a una comunicación ventricular, un defecto septal ventricular, este no lo van a ver como un soplo o los también pueden utilizar la palabra pansistólico, es mejor escuchado en todo el borde lateral izquierdo para externar en la parte inferior. Bueno. Y en cuanto al tos arterioso persistente, este es un soplo sí muy característico que no lo va a poner como un soplo continuo. ¿Qué quiere decir con que lo escuchamos en toda la sístole y en toda la diástole? No lo pueden poner como un like murmur o como un soplo pansistólico o diastólico. Y este también es mejor escuchado en el área pulmonar, en la P que nosotros vemos ahí. ¿Listo? Ahora, importante, este soplo continuo, que es pansistólico, que es pandiastólico, no es patoneumónico del ducto arterioso persistente. Este también lo podemos encontrar, también nos lo pueden decir cuando hay fístulas arteriovenosas, ¿vale? Para que no nos confundamos. Va a depender mucho de la clínica y de cómo nos den la pregunta para que nosotros podamos escoger la respuesta. Y listo. Entonces, ya que nosotros vimos cómo estas bases de los soplos, vamos a responder estas preguntitas. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar por esta. ¿Cuál de los siguientes es la normalidad valvular más probable responsable de la auscultación de este paciente? Y lo mismo, vemos todas las opciones de respuesta, incluida prolapso de válvula mitral. Entonces tenemos aquí un hombre de 40, una mujer de 47 años que se presenta por fatiga progresiva, por falta de aire en los últimos 10 meses, que reporta que tiene que dormir con múltiples almohadas, que se siente con falta de aire al caminar 2 calles, que también ha notado palpitaciones, episodios de tos seca, hemoptisis. Su historia no es remarcable.
Viene de Bangladesh y vive en Estados Unidos desde hace 5 años. Ella niega fumar alcohol, drogas. En el examen físico presenta una temperatura normal, presión 112/70, frecuencia cardíaca de 98 y la prescriben como irregularly irregular. La frecuencia respiratoria de presenta una elevación de la presión venosa yugular ausente. Los pulmones presentan bivacilar crackers. A la auscultación presenta un opening snap after S2, seguido de un low pitch my diastolic rumble murmur. Tenemos un soplo diastólico. Best heard at the cardiac apex with the bell of the stethoscope. El murmur es acentuado en el left lateral de cubitus. El electrocardiograma muestra ausencia de onda P irregular y regular los QRS, y en el check ACE shows an atrial enlargement and pulmonary vascular congestion. Entonces, ¿cuál escogerían ustedes? Dicen la H. Muy bien, entonces, bueno, miren, así como lo relevante, hay muchas características de este caso clínico, pero que nos puede ayudar a contestar esta pregunta, es que, primero, bueno, los síntomas, ¿no? La edad, y nos dice que presenta soplo diastólico en el ápex. De una vez, soplo diastólico ápex, ¿qué es? Soplo diastólico en el área mitral. Por lo tanto, es estenosis. Bueno, ahora, de las otras características que nos dan, ¿cuál es el diagnóstico? Muy bien, Yoslady, fiebre reumática. ¿Listo? Entonces, el 99% de casos de una estenosis mitral es secundario a enfermedad cardíaca reumática. ¿Listo? O sea, prácticamente todos los casos de estenosis por una fiebre reumática, antecedente de fiebre reumática. En el ejercicio que hicimos mientras explicábamos, vimos la del niño, ¿no? La fase aguda, y ahorita estamos viendo la estenosis mitral. La estenosis mitral, dijimos, hay una hipertrofia de la cámara anterior por aumento de la resistencia. ¿Y cuáles son todos los datos que nos están dando acá? Que hay un aumento de la aurícula, ¿verdad? Y este aumento de la aurícula que nos lleva a una FA, que son las otras características que nos estaban dando en esta paciente. Entonces, muy bien. Vamos con el siguiente caso clínico. Sí, y una insuficiencia cardíaca izquierda. Súper bien. Entonces, ¿cuál de las siguientes maniobras puede hacer que nosotros escuchemos de una forma más temprana esta? Entonces tenemos una mujer de 22 años que es elevada por fatiga progresiva, palpitaciones en la historia, incluye múltiples visitas a la de emergencias por recurrent shoulder and hip dislocation. Okay, they also report frequent bruising and the wound healing. Physical examinations solve hyperextensive skin and generalized hypermobility. Cardiac auscultation reveals the high frequency mild systolic click followed by a late systolic murmur best heard in the cardiac apex. Entonces, ¿qué diagnóstico sospechan en esta paciente? Muy bien. Entonces aquí estaríamos sospechando de el darlos. Vale. ¿Y qué opción de respuesta escogerían acá? Cuando se concluye rápidamente, en la fase de release del Valsalva, cuando se levanta, cuando hace así, se aprieta las manos o cuando se acuesta. Perfecto, muy bien, la C. Entonces, miren, las características que nos ponen aquí: hiperextensibilidad de la piel, irritabilidad de las articulaciones, que tienen moretones frecuentemente. Con esto ya nosotros sospechamos de una enfermedad del colágeno, específicamente que el resta. Entonces dijimos que de las enfermedades del colágeno, o sea, tanto esta como Marfan, las dos valvulopatías que ven asociadas a estas alteraciones son prolapso de la válvula mitral y aortic regurgitation. Prolapso de la válvula mitral y aortic regurgitation. De prolapso de válvula mitral dijimos que junto a la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva son las dos excepciones en cuanto al volumen y qué tanto escuchamos el soplo. Entonces, nos están diciendo que cómo lo escuchamos más, entonces, escuche más, tendríamos que ir ¿sí? Y cómo vamos a disminuir cuando nos levantamos. Bueno, ¿sí? Si nos acuclillamos, aumenta el preload como el afterload.
a salvar, pero específicamente en esta fase puede aumentar el load, handle aumenta el afterload y si subimos, por ejemplo, las piernas, va a aumentar el preload. ¿Vale? Muy bien. Vamos con el siguiente caso clínico. De las siguientes es el diagnóstico más probable. Entonces, tenemos igual todas las valvulopatías. Vamos a ver qué nos dice. Tenemos un hombre de 68 años, comes to the clinic due to fatigue, shortness of breath that worsened when lying flat or walking uphill. He has history of hypertension. Physical exam blood pressure is 160 over 52, and carotid pulses are bounding. Cardiac auscultation high pitch, early diastolic degradation murmur, best heart in the left third intercostal space along the sternal port. The patient is letting forward and holding expiration. The murmur is increased with hand grip and gallops is also present. Entonces, ¿qué opción tenemos? Tenemos regurgitación tricuspidia, aortic stenosis, mitral valve prolapse, mitral valve stenosis, aortic valve regurgitation and mitral valve regurgitation. ¿Cuál escogerían ustedes? Entonces aquí tenemos un soplo diastólico, listo, en el tercer espacio intercostal izquierdo. Perfecto. Entonces sería una regurgitación aórtica. Entonces aquí estaba el punto que nosotros decíamos que no nos confundamos a la auscultación. Aunque es una aortic regurgitation, no nos lo están describiendo en el punto A, nos lo están escribiendo en el punto R. ¿Listo? Ahora, ¿qué otras como claves nos pueden ayudar a este diagnóstico? Uno, que la aortic regurgitation presenta un aumento en la presión de pulso. Miren esta diferencia entre la presión sistólica y diastólica, o sea, es muchísima. Aquí tenemos 160-52, nos pueden poner 120-40, 150-50, o sea, cosas así que hay mucha, mucha, mucha diferencia. Aquí hay un aumento en la presión de pulso. Y lo otro, pues que presenta estos pulsos como muy saltones, estos bounding pulses. Y estos pueden ser tan relevantes que inclusive en casos severos de una regurgitación aórtica se puede sentir, o sea, pueden describir que el paciente también con cada pulso mueve la cabeza, ¿vale? Estos son otros datos que nos ayudan al diagnóstico. Sin embargo, si no estamos muy familiarizados, podemos escoger algo del corazón izquierdo, ¿no? De las válvulas izquierdas, pensando en la auscultación, pero ya vimos que es una excepción. Entonces, muy bien. Vamos con el siguiente caso clínico. Entonces, which of the following best describes the patient cardiac auscultation finding? Okay. A 17 years old, previously healthy male is brought to the emergency department after loss of consciousness while playing soccer. He collapsed suddenly during a sprint and regarding consciousness within 1 minute. He reports no chest pain, but mentions recent fatigue during training. Family history reveals that his father died suddenly while jogging at age 38. Unexamined vital signs unstable. Carotid pulses breaks and lungs are clear. ECG shows signs of left ventricular hypertrophy. A transthoracic echocardiogram demonstrates asymmetric septal hypertrophic and systolic anterior motion of the mitral valve consistent with hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Entonces, aquí ya prácticamente nos dieron todas las características clave. Un paciente que pierde la conciencia mientras juega con una historia familiar de algo similar. Entonces, tenemos una cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. La cardiomiopatía hipertrófica obstructiva presenta un soplo similar a qué valvulopatía. ¿A cuál dijimos? ¿Sí? Entonces, recuerden que en esta obstrucción de salida del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces, es similar a la aórtica estenosis, ¿sí? Ahora, la aórtica estenosis es un soplo sistólico diastólico. Aórtica estenosis. Entonces tenemos el ARMS, que es diastólico. Entonces el aórtica estenosis sería sistólico. Perfecto. Vamos a descartar todos los diastólicos. Descartamos la E, descartamos la B. Entonces con estos tres sistólicos. Metsystolic systolic click, dijimos que es de prolapso de válvula mitral. Ahora tenemos un systolic ejection murmur that decrease with squatting, o sea, que disminuye cuando estamos con cuclillas. Esta puede ser
o los systolic murmur in the apex. Pero dijimos que se escucha en el apex, ¿verdad? Y que intenta alentar el afterload. Entonces aquí las características también nos van a ayudar. Entonces en esta cardiomiopatía obstructiva hipertrófica dijimos que al aumentar el preload, el soplo aumenta o disminuye. Muy bien, al aumentar disminuye y todo lo opuesto, al disminuir el preload aumenta el soplo. Por lo tanto, efectivamente es un soplo sistólico que va a disminuir cuando aumentamos el preload y el afterload. ¿Listo? Esta va a ser la diferencia. Muy bien. Y vamos a la última pregunta. Entonces, which of the following is the best most likely cause of this patient? Ok. Entonces tenemos 14 years old girl is evaluated for fatigue, reduced endurance and physical education class. Over the past year, he has noticed has become easily weak while climbing stairs and playing volleyball, but in dizziness or fainting. She was born and raised in rural Honduras and the United States. Her medical history is unremarkable. She has no congenital vital signs that within normal limits. Exam, she is well appearing. Cardiac auscultation reveal a grade 2 crescendo decrescendo symbolic murmur at the left upper sternal border. A low speed mild diastolic rumble is heard in the left sternal border. The first heart sound is one is normal. The second heart sound is two is percently split that do not change with inspiration or expiration. Perfecto. Entonces aquí las características claves que tenemos de la auscultación y tenemos un desdoblamiento del S2 fijo es que súper característica atrial septal defect. Súper, súper bien. Y esta fue toda la revisión que tenemos de soplos cardíacos. Gracias, mi Sandy.